Dicen por ahí que el dinero lo mueve todo. En el mundo de los negocios, el dinero es una constante y en el ámbito deportivo, la rentabilidad económica no es la excepción. Desde que comenzó el primer Mundial de Fútbol en 1930, la FIFA, como toda organización, ha buscado sacarle el mayor provecho financiero a un torneo que con el paso de los años ha ganado cada vez más interés de parte de los fanáticos y las marcas publicitarias. Un Mundial de Fútbol genera ingresos globales proyectados que superan los 11.000 millones de dólares, así se escuchó bien, con ganancias netas para la FIFA cercanas a los 3.800 millones de dólares. La inversión total supera los 7.000 millones de dólares repartidas en costos operativos de la FIFA y gastos de las sedes, infraestructura y estadios. Los países anfitriones invierten miles de millones adicionales en el orden de los 5.000 millones de dólares a 15.000 millones para construir o remodelar estadios de primer nivel, vías de comunicación, aeropuertos, transporte público y hoteles. Estados Unidos invirtió aproximadamente 500 millones de dólares en la organización y realización del Mundial de 1994. A diferencia de otras sedes, el país no necesitó construir nueva infraestructura deportiva o estadios desde cero, ya que el torneo se desarrolló utilizando instalaciones universitarias y estadios de fútbol americano que ya estaban en funcionamiento. Ahora, ¿cuál ha sido el mundial más caro? En cuanto a inversión, la Copa del Mundo de la FIFA más costosa para un país anfitrión ha sido Qatar 2022, con un gasto estimado de aproximadamente 220.000 millones de dólares. ¿Qué tal? Esta cifra superó con creces lo gastado por el anfitrión anterior, Rusia, y se destinó principalmente a una renovación masiva de infraestructura. El gasto de Qatar en perspectiva para organizar el torneo: el país construyó desde cero 7 estadios, un nuevo aeropuerto, líneas de metro, autopistas y prácticamente una ciudad completamente nueva, Lusail. Y bueno, les explicamos una comparativa histórica, y es que el desorbitado costo de Qatar 2022 eclipsó el presupuesto de cualquier otra edición anterior, marcando un antes y un después en la organización de este tipo de eventos deportivos a nivel global. Qatar 2022 llevó un costo de 220.000 millones de dólares. Rusia 2018, 11.600 millones de dólares. Brasil 2014, 15.000 millones de dólares. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los costos del Mundial de Fútbol 2026? El costo total de la Copa del Mundo 2026 superará los 13.9 mil millones de dólares, distribuidos entre los 3 países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, ya que el modelo de la FIFA transfiere los gastos operativos locales, estadios, seguridad y transporte a los gobiernos, ciudades y comités anfitriones. El desglose financiero estimado de los 3 países y de la FIFA es el siguiente. Estados Unidos asume un costo nacional. Se estima que el país gastará más de 11.000 millones de dólares en obras de infraestructura general, sedes y logística. ¿Cuál es el costo por ciudad? Cada una de las sedes, como Nueva York, Atlanta o Houston, enfrenta costos superiores a los 100 millones de dólares o los 250 millones de dólares para cumplir con las exigencias de la FIFA. El apoyo gubernamental es vital, y es que el gobierno federal ha asignado 625 millones de dólares para financiar operaciones de seguridad. Canadá. ¿Cuál es el costo que Canadá está teniendo por este mundial? Las estimaciones financieras han escalado de manera drástica desde el inicio de la candidatura. La ciudad de Vancouver, una de las 2 sedes de Canadá, tiene un costo proyectado que alcanza los 624 millones de dólares. La ciudad de Toronto tiene una factura pública estimada que ronda los 380 millones de dólares. México, al contar con estadios históricos y una amplia tradición mundialista, como el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio BBVA, el país ha evitado la necesidad de construir estadios nuevos o realizar gastos
faraónicos de infraestructura. Las inversiones se han concentrado principalmente en remodelaciones y adecuaciones de movilidad urbana, situándose en una escala de costos más modesta frente a sus vecinos del norte. ¿Cuánto invirtió Canadá en los estadios del Mundial 2026? Les contamos que Canadá invirtió aproximadamente 525 millones de dólares canadienses, unos 380 millones de dólares americanos, para la organización y preparación de la Copa del Mundo 2026. Esta inversión se distribuye principalmente en las dos ciudades anfitrionas del país, Toronto y Vancouver, y en los siguientes rubros. En cuanto a seguridad, el gobierno federal canadiense destinó una partida específica de hasta 145 millones de dólares canadienses, 105 millones americanos para reforzar la seguridad pública, la vigilancia y la coordinación policial en las sedes durante el torneo. A pesar de estos gastos, la Copa Mundial generará unos 3.800 millones de dólares canadienses en ingresos y gran impacto económico para el país. Ahora, ¿cuánto invirtió Estados Unidos para el Mundial 2026? Estados Unidos no ha revelado una cifra única y oficial del costo total, ya que la organización depende principalmente de infraestructura existente y capital privado. Sin embargo, se estima que el gasto total de los tres países anfitriones podría llegar a los 2.000 millones de dólares en costos directos de organización y hasta 20.000 millones de dólares al incluir la inversión en logística y seguridad. En cuanto a los estadios, se están utilizando principalmente recintos ya construidos de la NFL y la MLS, requiriendo inversiones menores de adaptación a nivel local. Algunas ciudades sedes han anticipado presupuestos significativos, como el caso de Seattle, que anticipa gastar al menos 32 millones de dólares en preparativos, solo para los preparativos locales. En cuanto a la seguridad, el Congreso de Estados Unidos aprobó una inversión de 625 millones de dólares destinada a la seguridad nacional durante el evento. Aunque la inversión es alta, el torneo tiene un impacto económico masivo proyectado en la región, estimándose que generará más de 10.900 millones de dólares en ingresos. Pero ¿cuánto invirtió México para el Mundial 2026? México invirtió alrededor de 13.000 millones de dólares, más de 53.000 millones de pesos. Este monto abarca tanto la infraestructura pública como el gasto privado, con una proyección de ingresos que supera con creces lo invertido, consolidando al evento como un gran motor para el sector turístico y de servicios. El Estadio Azteca, la renovación del histórico inmueble financiada con capital privado, requirió cerca de 5.400 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente 300 millones de dólares. Las inversiones locales, la Ciudad de México asignó 6.000 millones de pesos y el Estadio de Nuevo León requirió de 2.000 millones de pesos destinados a mejorar la movilidad y modernizar las inmediaciones de los estadios. En cuanto a las obras de movilidad urbana, el gobierno federal aportó recursos estimados entre 1.500 y 2.000 millones de pesos por sede para ampliar importantes líneas de transporte público en las tres metrópolis. La línea 2 del metro en la Ciudad de México, la línea 5 en Jalisco y las líneas 4 y 6 en Nuevo León. Se invirtieron 9.000 millones de pesos en la modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como también en cuanto a los ingresos de este Mundial en México. Les contamos que a pesar de esta considerable inversión inicial, se espera que el torneo deje una gran cantidad de ingresos económicos bien grande, que se calcula en más de 3.000 millones de dólares a nivel nacional. Tan solo en la capital se prevé una actividad comercial superior a los 50.000 millones de pesos durante los partidos. La FIFA proyecta ingresos récord que superarán los 11.000 millones de dólares a lo largo del ciclo mundialista. En cuanto a los derechos de televisión y marketing, bueno, son la principal fuente de ingresos de la FIFA, aportando cerca del 70% del total
a través de transmisiones globales, derechos de marca y patrocinios comerciales. Los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 superan los 3.925 millones a nivel global. Los costos varían drásticamente por país y cadena. Bueno, a nivel local, el valor de los derechos refleja tanto la población del país como el alcance del torneo. En Estados Unidos, la cadena Fox Sports adquirió el paquete completo para aproximadamente 480 millones de dólares. Los derechos de transmisión en español de Telemundo para el Mundial 2026 están estimados en un contrato histórico de 600 millones de dólares, cifra acordada originalmente con la FIFA, que incluye los derechos exclusivos para Estados Unidos, cubriendo la cobertura total del torneo. En Centroamérica, las cadenas locales han manejado cifras cercanas a los 36 millones de dólares por paquetes para transmitir los 64 partidos, previo a la expansión a 104 partidos. Las plataformas de streaming, se estima que el costo de los derechos para plataformas digitales han sufrido un incremento del 36% respecto al mundial pasado, debido a su alta demanda. ¿Cuál es el impacto en la afición? Este aumento en los costos corporativos de televisión e infraestructura ha llevado a una inversión sin precedentes en la historia del torneo, generando un ciclo presupuestario para la FIFA de 3.925 millones de dólares en derechos de retransmisión televisiva y digital. En cuanto a la venta de entradas y licencias, bueno, les decimos que la venta masiva de boletos para los estadios y los productos oficiales generan cientos de millones de dólares. En cuanto a las ciudades anfitrionas, experimentan una inyección económica masiva en los sectores de turismo, hostelería, alimentos y transporte, que puede sumar más de 10.000 millones de dólares a la economía del país sede. En cuanto al alto costo de las entradas para este Mundial 2026, bueno, les contamos que los boletos para este Mundial han alcanzado precios realmente históricos por las nubes. Y es que aunque los boletos más económicos de la fase de grupos iniciaron oficialmente en $60, la reventa legal y la altísima demanda en Estados Unidos han disparado los costos. En la antesala del torneo, los boletos para la final superan los $10.000 e incluso se ofrecen paquetes que llegan a varios millones de dólares. En cuanto a la variedad de precios por fase, les contamos que mientras que algunos boletos de fase de grupos rondan los $98, otros encuentros clave, así como las fases eliminatorias, elevan rápidamente su costo a miles de dólares. En cuanto al costo de las entradas en mundiales anteriores, pues les podemos decir que los precios de las entradas de la Copa Mundial de la FIFA han aumentado de manera progresiva a lo largo de las décadas, reflejando el crecimiento del torneo. El costo de los boletos para la final en los mundiales recientes, podemos ver cómo en el Mundial de Corea-Japón 2002, un boleto para la final de ese año estuvo entre $660 y $750. En Alemania 2006 estuvo entre $140 y $700. Sudáfrica 2010 hasta un máximo de $900 para la final. En Brasil 2014 entre $440 y $990. En Rusia 2018 estuvo entre $455 y $1.100. Qatar 2022 entre $205 y $1.607 el costo para la final. Así que para poner estos costos en contexto, el torneo marcó un hito histórico en sus precios iniciales de venta general. La distribución de premios. El torneo ofrece una bolsa de premios económicos histórica. La selección campeona se llevará un premio de $50 millones. Así es, escuchó bien, 50 millones. El subcampeón se llevará 33 millones. Además, todas las selecciones reciben un monto garantizado solo por participar.